14 minutos pasaron desde las 4 de la tarde, nosotros aquí haciéndote compañía hasta las 5, obviamente con un ojo puesto en los mercados, donde subía hasta hace un rato el dólar nuevamente respecto de lo que cerró ayer, algo que hizo que el ministro de Economía, Luis Caputo, se jactara y dijera que todos le teníamos que pedir disculpas por haber informado la semana pasada que hubo una devaluación, pero también en un tembladeral mundial, ¿no? Que incluye justamente al hombre que mencionaba hace un ratito, a Donald Trump. Pero los ojos del mundo están puestos todavía en el Vaticano, donde se dan las ceremonias que veníamos contándoles desde el principio del programa, tras el fallecimiento del Papa Francisco. Ceremonias que van a tener sus episodios hasta el domingo, cuando va a darse el funeral, el sábado en realidad el funeral, el domingo el entierro y luego el inicio del proceso para elegir al nuevo Papa. La verdad me quedé con ganas de conversar ayer con alguien que haya trabajado con él, en la iglesia antes de que fuera electo Papa. Y uno de ellos, un tipo que lo conoció y mucho, es el actual arzobispo de La Plata, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Gustavo Carrara. Gustavo tiene la gentileza además de conectarse, para quienes estén en el canal de YouTube, lo pueden ver porque va a estar conectado por Meet. Gracias por este ratito, padre. Alejandro Berkovich, acá en Radio con vos. Hola Alejandro, ¿cómo te va? Buenas tardes a vos y a la audiencia. Una pequeña corrección, no soy presidente de la Conferencia Episcopal, es Monseñor Colombo. Yo soy presidente de Cáritas Argentina. Simplemente bien. Para no arrogarme cosas que no soy. No, perfecto. Gustavo, cuando vos trabajabas con él, estabas a cargo de una parroquia, ¿verdad? Sí, bueno, él me nombró párroco, quiere decir a cargo de una parroquia, primero en el barrio Carrillo, en la parroquia Virgen Inmaculada, en el barrio de Soldati, y después al poquito tiempo, cuando fallece el padre Rodolfo Ricciardelli, que fue párroco de Santa María Madre del Pueblo en la villa del Bajo Flores, me nombra para estar allí. Y bueno, sí estaba a cargo de esa parroquia desde el 2009, cuando a él en el 2013 lo eligen para ser papa, ¿no? Una parroquia difícil, imagino, ¿no? En un contexto social bastante castigado. Parroquia, sí, a ver, difícil en un contexto social castigado, pero también muy, muy luminosa en muchos sentidos, ¿no? Porque con la comunidad y parroquial pudimos hacer muchas cosas, como por ejemplo construir una escuela, un club, tener un hogar para chicos y chicas que están en calle en consumo, o sea, una comunidad que se puso al hombro muchas acciones para el bien de los demás, ¿no? Por eso, difícil pero lindo, fueron los años más felices de mi vida, por eso te lo digo. ¿Y el rol de él cuál era? El rol en esos años entre 2009, cuando vos entraste a estar a cargo de la parroquia, y 2013, cuando lo eligen papa. ¿Él iba, por ejemplo? ¿Estaba ahí? Sí. Bueno, yo creo que la opción de un obispo, en este caso, como él era nuestro arzobispo, por los barrios más pobres, era, bueno, visitarlo, destinar más curas a la atención de los barrios populares o villas, también destinar recursos económicos para distintas obras en favor de los más pobres ahí. Sí, estaba muy, muy cercano, muy presente y muy inspirador también con su palabra, con sus consejos, sí, muy cercano. Perdón, para que lo entienda bien el que nos está escuchando, porque vos tenés en este momento la responsabilidad y también la generosidad de empezar a construir su legado, ¿no? Él iba caminando por los pasillos de la villa, estamos hablando de la 1114, de una de las zonas más picantes de la Argentina. Él iba ahí en la parroquia junto con vos a visitar a los fieles de la zona. Exacto, él participó de varias de esas celebraciones, por ejemplo, una de las que recuerdo, un 9 de julio ahí en la Capilla Virgen di Itatí, en una de las
zonas de la villa, ahí en Varela, y una calle interna que se llama San Juan. Ujú. Bueno, ha participado él de la fiesta patronal de esa capilla el 9 de julio, por ejemplo. Bueno, ha comprado un edificio que después ha sido fuera de la villa, a unas cuadras nomás, pero ha sido un centro de formación profesional, es un centro de formación profesional, y también ahí hicimos un centro barrial para atención de chicos y chicas que están en la calle y en consumo, y en el Jueves Santo del 2012 Sí. él estuvo ahí lavándole los pies como Jesús lavó los pies a sus discípulos. Él lavó los pies a estos chicos que estaban saliendo de la calle y saliendo de los consumos, ¿no? Recuerdo esa imagen, así como recuerdo las misas que dio en Constitución a los cartoneros. Ayer lo hablábamos con Lucas Schaller, incluso a mujeres probablemente víctimas de trata, trabajadoras sexuales. ¿Qué pensaba el Papa del origen de esa problemática del consumo? ¿Qué pensaba de las adicciones? Bueno, a ver, trataba con ternura, con misericordia, a aquellos que padecían esa problemática, sobre todo aquellos que consumen, por ejemplo, Paco, ¿no? Y terminan estando en la calle. Y bueno, él como que inspiró con dos frases, porque él tenía algunas frases que inspiraban un camino, ¿no? Eran frases programáticas en lo pastoral. Una era, en este caso, recibir la vida como viene, ¿no? Y la otra, acompañar cuerpo a cuerpo. Recibir la vida como viene es, vos plantás una estructura pastoral, social, Ujú. para tratar de atender una problemática, pero la tenés que ir modificando para atender mejor. Por ejemplo, ¿no? A ver, nosotros armamos ese centro barrial y, para decir algo, de 10 personas que venían, 8 estaban en la calle. Entonces hubo que dar el paso de hacer un hogar para que pudieran dormir, porque es muy difícil salir de las adicciones estando en la calle. Entonces hubo recibir la vida como viene, es dejarse interpelar y dar un paso más. Y así, por ejemplo, en otra zona, en la 21-24, cuando detectaron que había muchachos que estaban en la calle con tuberculosis, que iban al Hospital Muñiz, que los atendían realmente muy bien, pero al poco tiempo se iban por la dinámica de la abstinencia. Bueno, ahí se construyó, se hizo un dispositivo llamado el Hospitalito para acompañar a ir a buscar a las ranchadas con la medicación de la tuberculosis a los que estaban en consumo y con tuberculosis. Bueno, eso es recibir la vida como viene. Vos te enfrentás a un desafío pastoral, social, complicado, y vas con un esquema inicial, pero tiene que estar dispuesto a dialogar con esa vida y dejarse transformar para atender mejor esa vida. Bueno, ese fue un principio, por ejemplo, del cardenal Bergoglio. Y trabajar cuerpo a cuerpo quiere decir que cada uno vale la pena. O sea, por más que vos en un dispositivo de atención tengas 50 muchachos y estás con un montón ya de demanda, pero uno se fue hace un tiempo que no lo ves, bueno, hay que salirlo a buscar, ¿no? Eso es cuerpo a cuerpo. Quiere decir que cada uno vale la pena, cada persona es sagrada, ¿no? Eh, o tenía otros principios como, no sé, hay que cuidar la fragilidad de nuestro pueblo, y entonces, bueno, durante el año alentaba a nosotros los sacerdotes, en este caso de toda la Arquidiócesis de Buenos Aires, a cuidar la fragilidad del pueblo, ¿no? Está también Gabriela Vulcano, mi compañera, acá para preguntarte, Gustavo. Sí, ¿qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal, estás? Gabriela? ¿Hay algo que Bergoglio haya mirado de una manera diferente una vez que se convirtió en papa? No sabría decirte. Me parece que se hizo más visible este, lo que él ya venía practicando de alguna manera como estilo pastoral
ya desde joven sacerdote y después como obispo, ¿no? Sí se lo notaba con mayor alegría o más suelto o más entusiasta, por así decirlo, ¿no? Pero en la línea de lo que ya venía haciendo, a mí me parece, ¿no? Es impresionante lo que contás de tomar la vida como viene. La verdad que hay un montón de sacerdotes que por el contrario parecen querer llevar a su ideal o hacia su dogma lo que aprecian, lo que ven en la realidad. ¿Qué hizo él para darles más herramientas a ustedes para hacer eso? ¿En qué se concretizó esa frase que me contaste? Bueno, se concretizó en mayor, primero en confianza, ¿no? Porque es importante que alguien que de alguna manera tiene una responsabilidad superior a la tuya confíe en vos, ¿no? Eso es importante. Sí, claro. Después consejo, cercanía, paciencia cuando uno por ahí se equivoca, también dar oportunidad, volver a renovar la confianza. Y después, bueno, cuestiones prácticas también de decir, bueno, destinamos este recurso económico para comprar tal cosa para favor de los pobres, o hacemos esta gestión para destrabar tal tema a favor de las familias que más necesitan. En eso siempre ha sido muy práctico y concreto el Papa Francisco. Acá tengo un amigo, Diego, un amigo que de hecho nos llevó a hacer, cuando hicimos el programa a 40 años del martirio y asesinato del padre Mujica, que lo hicimos ahí en Retiro, en la parroquia Cristo Obrero, que me dice, Francisco creó la vicaría de las villas, que es a donde lo puso al frente justamente a Carrara. ¿Qué significó esa decisión? ¿Qué estructura sacudió en su momento? Bueno, a ver, el equipo de sacerdotes para las villas es un equipo histórico, ¿no? De la época de Mujica. Claro. Estaba el padre Bernaza, el padre Richardelli, el padre Botán, el padre de la Sierra, el padre Lafein, bueno, distintos sacerdotes que decidieron ir a vivir y a trabajar en los barrios populares, primero creyendo profundamente en que ser solidario con los pobres era ser un obrero más, ¿no? Uh-huh. Y ahí los vecinos los descubrieron que eran sacerdotes y también les pidieron cosas que son propias de los sacerdotes, como por ejemplo bautizar a sus hijos. Bueno, eso cuando llegó el cardenal Baroglio como arzobispo de Buenos Aires, uh-huh, en ese momento había 8 sacerdotes viviendo y trabajando en las villas. Cuando él se va, éramos ya 23, o sea, cuando se va a ser papa, éramos 23 viviendo y trabajando en las villas, o sea, los multiplicó por 3, ¿no? Y después creó una vicaría pastoral, que es la vicaría para las villas, que la creó un día de San Cayetano, el 7 de agosto del 2011, si mal no recuerdo, y que el primero que condujo esa vicaría de las villas fue el padre Pepe Di Paola. Sí. Después le tocó al padre Torres Carbonell, que hoy es obispo de La Ferrere, y después me tocó a mí el 8 de mayo del 2012 estar a cargo de esa vicaría. Pero es el reconocimiento a un trabajo, es el apoyo a un trabajo, y es también una mayor independencia en el buen sentido para trabajar pastoralmente en esa zona, ¿no? Estamos hablando con el padre Gustavo Carrara, que es arzobispo de La Plata. Me voy a tomar un ratito más, habitualmente no nos extendemos tanto, pero es una palabra importante, de un hombre que conoció mucho, trabajó mucho con el Papa y además que fue justamente reconocido en ese trabajo, sobre todo en las villas. ¿Qué pensás, Gustavo, cuando escuchás ahora esos discursos de campaña que apuntan a limpiar la calle de fisuras, a sacarlos con hidrolavadora, a correrlos del medio, que no se vean? Y son discursos peligrosos en cuanto que estamos perdiendo humanidad, ¿no? Estamos perdiendo humanidad.
y son discursos también lejanos al Evangelio de Jesús, ¿no? Muy lejanos. Entonces, eso te diría, ¿no? Y bueno, Francisco, bueno, todo lo contrario, ¿no? Nos invita a acercarnos a aquellos que están en la calle y ayudarlos. A ver, muchos han pasado historias muy dolorosas, ¿no? Ujú. Y por algo una persona está viviendo en la calle, ¿no? Hay que ser como muy respetuoso, ¿no? A veces escuchando ciertas historias de vida uno descubre que son historias vidas muy sufridas, ¿no? Entonces, que uno se pregunta, ¿no? Lo que Bergoglio o Francisco se preguntaba cuando, por ejemplo, visitaba una cárcel y decía, bueno, ¿por qué ellos y yo no? ¿No? ¿Qué faltas de oportunidades han tenido ellos y todas las que yo he tenido, ¿no? Bueno, con las personas que viven en la calle, esa pregunta todavía es más profunda, ¿no? Muchas veces son chicos o chicas que de pequeños han sufrido abuso y maltrato y un poco para tapar ese dolor consumen, ¿no? Entonces, bueno, hay que ser muy respetuosos, son vidas sagradas y si afirmamos cosas así como vos mencionabas, estamos perdiendo humanidad, ¿no? Eso es. Gustavo, por último, vos viste que cuando te presenté dije arzobispo de La Plata, presidente de la conferencia episcopal, en realidad sos presidente de Cáritas, parte de la conferencia episcopal, pero Sí. no presidente. Mucho del el escalafón eclesiástico no manejo. No, está bien. Pero Está bien, por la duda. vos no votás, ¿no? En el cónclave. ¿Hay que ser cardenal para votar? Y si hay que ser cardenal para votar en el cónclave, son los que eligen y pueden ser elegidos. ¿Y cuántos ¿no? hay? ¿Hay argentinos ahí? Hay argentinos que pueden elegir y ser elegidos. Hay 4, el cardenal Poli, el cardenal que es emérito de Buenos Aires, Ajá. el cardenal Ángel Rossi, que es arzobispo de Córdoba y que es un discípulo también de Bergoglio, es jesuita y lo conoce desde muy jovencito cuando entró Rossi a la Compañía de Jesús y Bergoglio era provincial de los jesuitas. Ajá. Después está el arzobispo de Santiago del Estero, Monseñor Bocaric, que es el arzobispo primado de la Argentina, y está Monseñor Víctor Manuel Fernández, que es prefecto para la doctrina de la fe y que ha sido un estrecho colaborador también de Francisco en este tiempo, desde, por ejemplo, la época de Aparecida, de esa conferencia tan importante en Brasil en el 2007, donde Bergoglio tuvo un protagonismo muy grande Sí. y sacó ahí un documento, la conferencia del Episcopado Latinoamericano programático, y en eso ayudó mucho también ahí Víctor Fernández. Desde esa época trabaron cercanía y amistad. Esos son nuestros Los 4 electores. representantes, sí, Ahí está, electores bien. que pueden ser elegidos. Y por último, ¿por qué crees, Gustavo, que no vino nunca durante su papado a la Argentina, Francisco? Que, digo, más allá de lo que pueda haber representado en términos políticos, ¿qué significa para la Iglesia argentina también que no haya venido? Bueno, que no haya venido ha sido un dolor de alguna manera. En algún momento estuvo programado el venir, pero en esa visita que después hizo Chile-Perú, estaba programado venir acá en el mes de noviembre, pero después se tuvo que correr por las elecciones de Chile y no pudo venir en esa época, que por ahí hubiera sido una época ideal como para venir. Pero bueno, a ver, Francisco, su legado lo podemos recuperar claramente en la Argentina y tenemos que tratar de concretizarlo, ¿no?
Gustavo, gracias por este tiempo, de verdad, y por la gentileza además de atendernos con imagen y todo. Bueno, gracias a ustedes por el llamado y les mando un abrazo. Hasta luego. Es Gustavo Carrara, a quien acaban de escuchar, el arzobispo de La Plata, un hombre muy importante en la iglesia argentina y que conoció muy, muy de cerca también al Papa Francisco. De lunes a viernes, de 14 a 17. Pasaron cosas. Con Alejandro